momento que las personas están teniendo intimidad, se despiertan o se disparan neuroquímicos, químicos en el cerebro, que producen más intimidad entre esas dos personas, más confianza en esas dos personas, más unidad en esas dos personas. Esto es ciencia, más vulnerabilidad. En ese momento se empiezan a crear unos nuevos caminos neurológicos en unión entre el uno con el otro en el momento que lo hace. Por eso es que debe ser reservado con la persona que vas a estar el resto de tu vida. Ponte a pensar, ese es el momento de más vulnerabilidad y más intimidad en tu vida. ¿Por qué lo vas a compartir con alguien que no está dispuesto a caminar el resto de tu vida contigo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Talk con Josué y Chachi. Una semana más. Seguimos. Chachi, estás hermosa hoy. Thank you. Hoy estás, no sé, como radiante. ¿Cómo están todos? Qué bueno verlos, qué bueno que están acá, qué bueno que nos acompañan. Un episodio que me emociona mucho, un episodio que creo que vamos... Pero antes... Ok. Antes de entrar al episodio que lo emociona mucho, ya verán por qué. Bueno. Te quería preguntar cuéntame algo que la gente, o la mayoría de personas, porque de repente los cercanos lo saben, no saben de ti. Ok. Bueno, tú todo lo sabes de mí. Sí, por eso digo, la mayoría de personas Ok. Bueno, algo que la mayoría de personas no saben de mí es que, a ver, yo me llamo Josué, pero eso no es mi primer nombre. Josué es mi segundo nombre. Mi primer nombre es... A Chachi siempre le causa risa. Cada vez que yo digo esto en cualquier lugar. Es que recuerdo mi experiencia cuando me enteré. Ahora tienes que contarnos cuál es tu experiencia cuando te enteraste. Pero mi primer nombre es Jerjes. 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 No solamente él se llama Jerjes. Por muy raro que parezca. Su hermano mayor se llama Jerjes. Por eso a mí me dicen Josué, porque en la casa era confuso, que los dos nos llamábamos igual, pero a mi hermano tampoco le decían Jerjes, a mi hermano le decían Jerjito. ¿Por qué? Porque mi papá se llama Jerjes. Ahora, ¿cómo identificaban a tu papá de tu abuelo? Porque mi abuelo se llamaba Jerjes. Por cierto, Jerjes es un nombre bíblico. Las personas van a sentir que no han leído su Biblia nunca, porque cada vez que lo decimos... El rey Asuero en el original es Artajerjes, es con el que se encuentra Esther. O sea, el esposo de Esther. Ajá, exactamente. Es un nombre bíblico, era un emperador persa, un emperador persa, un hombre muy poderoso. Tienes, creo que un tío. No, tengo un primo que es moroche, que se llama Jerjes. Lo gracioso de esto es cuando tratan de pronunciar mi nombre. Por ejemplo, porque además en inglés se escribe Xerxes. Pero exacto, pero en español es Jerjes. Entonces cuando yo entrego la ID, la gente... Cuando estabas en la universidad. Ajá, yo veía que iban a pasar la asistencia. Y cuando no podían pronunciarla, que yo los veía así, yo decía, aquí estoy. Sí, es bien gracioso y causa cierta... Otra anécdota, esta me pareció más cómica todavía. Un día, ¿fue a ti que te paró? No, a tu hermano. No, a mí. A ti te paró la policía una vez y el policía llega súper confuso. Claro, porque le entregó la licencia y yo soy Jerjes Josué Valero y él es Jerjes Jesús Valero. Entonces somos Jerjes JBB. Y el policía llega y te dice... Espérate un momentico, ¿cuál Jerjes eres tú? Aquí en los Estados Unidos, o sea, como que en el récord, o sea, el que tiene muchos tickets, el que no tiene tickets. Sí, yo una vez en un banco, mi hermano había ido el día anterior y yo, por casualidad, el día siguiente yo fui a ese mismo banco y no es que mi hermano y yo vivimos cerca, pero bueno, fui al mismo banco y la cajera agarra así y ve mi ID, mi identificación y me mira. Y vuelvo a ver la identificación y me mira. Y le digo, ¿pasa algo? Me dice, es que ayer vino una persona con este nombre y no eres tú. y se recuerda por lo extraño. Claro. Y entonces le dije que era... Hay otra anécdota también, entrando a una garita de seguridad. Primero había llegado tu hermano a visitar a alguien, a un familiar, y luego entraste tú y también el security guard
pero es que ya esta persona entró. ¿Y cuál fue tu reacción cuando escuchaste que tú dices que te casó? Yo pensaba que me estabas bromeando, yo no entendía. Creo que me lo dijiste por teléfono. Sí. Ay, este hombre se llama muy extraño. Sí. Y más cuando me contaste la historia. Pero mis hijos no se llaman Jerjes, mis hijos no se llaman Matthew. Mi suegro intentó, yo creo. Nicolás, sí. Nicolás Jerjes. Jerjes Matthew. Ok. Digan Chachi, gracias, chicos, que andan por ahí. Y tú, Chachi, algo de ti que la mayoría de personas Yo soy un no libro saben. abierto. Ay, sí. Algo de ti que la mayoría de personas no saben. Bueno, yo tampoco me llamo Chachi, pero eso es tema en otra conversación. Les esa cuento historia, cómo por cierto, me es llamo. muy, muy bonita. Pero algo que no sepan de mí. Bueno, esta mañana recordaba hablando con alguien, más que algo que no sepan de mí, algo cómico que me pasa por mis despistes. Ok. ¿No? Hay veces que la gente, yo lo veo como que en el súper o en el mall o lo que sea, y piensan que soy grosera porque yo ando en mi mundo y se me acerca, Chachi, y yo, ay, no te había visto, o me asustan, ¿no? Soy súper despistada en muchas cosas, pero mi despiste así como que mayor ha sido que por varias veces me he puesto zapatos diferentes. Y salgo. Un zapato de uno y un zapato de otro. Sí, tengo zapatos, me gustan mucho los zapatos y tengo zapatos muy parecidos. Y los tienes muy organizados, por cierto. Sí, de repente en ese entonces no los tenía organizados. No, yo creo que este tipo, y esto me viene a la mente. Son muy parecidos. No, sí, tenés muchos muy parecidos. Pero yo creo, eso te pasa mucho cuando sales temprano en la mañana. Tú no eres mañanera. Y andas medio dormido. Por ejemplo, hoy dejé mi teléfono en casa. Hoy te estábamos todos esperando, nos montamos en el carro y cuando se siente dice, se me quedó el maquillaje. Entonces fue a buscar el maquillaje. Tenía que traerlos, por si cuando vamos por la mitad del camino, dice, se me quedó el celular. Entonces, el disco duro de ella le toma como unos 30 minutos en las mañanas. Hay personas que son así. Que les toma un rato procesar. Entonces, cuando hay que salir bastante, porque hay que salir temprano en la mañana y hay un poco de apuro, tenemos que llegar a cierta hora. Yo creo que en esos momentos, y creo que fue una ocasión de esa, me imagino, fue algo como que pero o sea, que como salir. hoy ya estaba despierta, se me quedaron las cosas, o sea, me bañada, arreglada, todo, y todavía como que no terminó de arreglar. Ella es de la que prepara, cuando es así, prepara la ropa el día antes, o sea, que tampoco es eso, porque el día antes tenía que haber cogido los el zapatos. asunto fue que la primera vez, o sea, siempre me da pena, obviamente, porque llego a los lugares. Pero te da mucha risa, a mí lo que me gusta de ti es que tú te ríes. Pues si no me río de mí misma. No, porque hay personas, ay, qué pena, y entran como no, llegué al trabajo, gente, y voy a tocar el timbre, y eso que cuando tú haces así y miras abajo, yo... Pero por lo menos eran del mismo color. Sí, eran del mismo color, pero no, me regresé a la casa a cambiarme. Luego, otra vez, esta sí me dio de repente un poquito más pena porque íbamos en un date. Okay. Creo que éramos novios. Okay. No recuerdo si estábamos ya casados o éramos novios. Y salimos en la noche a cenar y a caminar un rato. Y me encontré con una amiga y ella es de estas personas que te miran como de arriba abajo y te detallan. Te analizan y me la topecé de pura casualidad. Y me dice, Chachi, ¿no te has dado cuenta que tienes dos zapatos diferentes? Una de estas cosas, ¿no? Caminando todo Miami con dos zapatos diferentes. Eran tacones y eran botas negras. Oh, wow, o sea, pero... No sé cómo no... Es que cuando te digo que son zapatos parecidos, son zapatos parecidos. Sí, se parece mucho. Y ahí sí que no me puedo irles a cambiar, estábamos lejos de casa caminando. Yo, bueno, ya ni modo. Síganos por las redes, la próxima vez que lo haga le tomo una foto y la pongo ahí. La otra creo que me di cuenta en camino a una reunión en la iglesia. Sí, estuve a tiempo. Así que... Si me ven con zapatos diferentes, díganme que no me importa. Y nos reímos juntos. Pero bueno, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy vamos a hablar sobre... Vamos a hablar sobre el sexo. ¿Qué dice Por Dios eso está tan feliz. ¿Qué dice Dios tapujos, acerca del sexo? Sin tapujos, sin vergüenza, con mucha gracia y con mucho amor y tratando de sembrar algo de esperanza, porque seamos honestos, no se habla mucho acerca de este asunto. No se habla en los hogares. La mayor información que hemos recibido nosotros y la generación de ahorita más todavía, porque esto tal vez va a tener un toque. Y cuando decimos sin tapujos, es sin tapujos, pero de una manera respetuosa. Muy respetuosa. Incluso nuestros hijos están aquí presentes mientras grabamos. Y van a estar escuchando. Y no hay nada que no les hablemos a ellos en casa de lo que vamos a hablar aquí. Así que si tienes un hijo adolescente... Puede estar escuchando. O preadolescente puede escuchar que no vamos a hacer... Di una charla acerca de este tema en
en la iglesia y muchas personas me dijeron, voy a grabarla para ponérselo a mis hijos. Y yo digo, pero háblales tú. Masi nos contaba que chicos de la iglesia estuvieron conversando acerca, el grupo de jóvenes cuando se estaba reuniendo estuvieron conversando porque escucharon. Y lo llamaban y le texteaban y le decían, mi mamá me puso la predica de tu papá. Sí, porque creo que es importante porque, a ver, la educación por lo general que nosotros recibimos o se nos informa, lo aprendemos de los lugares equivocados, ya sea por la ausencia de que nos hablan de esto y entonces hoy en día, a través de pantallas, a través de lo que los amigos dicen, a través de todo este tipo de cosas, es lo que está educando a nuestros hijos, o muchos de nosotros fuimos educados así, lo que nuestros papás nunca nos los hablaron, y entonces lo que hacemos es lo que escuchamos en la calle, o lo que nos decían, o lo que veíamos en películas que no debíamos estar viendo. Entonces, todo ese tipo de cosas nos informaron, y entonces han distorsionado lo que es este tema, el tema del sexo. Entonces no se habla. Entonces yo soy de los que creo... Un pequeño tip. En mi casa, pues, no era que se negaba el tema, pero tampoco, si no estabas preguntando, no te decían, ¿no? Podíamos hablar lo que sea con mi mamá y ella nos hablaba libremente. En tu caso, ¿cómo era? No, nunca. En mi caso la única conversación que yo tuve del asunto fue cuando yo ya tenía una edad, no sé, 15, 16 años. Mi papá, una vez más, su buena intención, era lo que tenía, se sentó y habló conmigo y me dio unos preservativos. Y me dijo, mire, mijo, por si las moscas, para que no deje a ninguna niña embarazada. Ya yo era cristiano en ese momento y yo había hecho un pacto con Dios de cuidarme. Y yo le dije, papi, muchas gracias, pero no, yo voy a cuidarme. Me dijo, bueno, por si las moscas, ahí lo tiene igual. Y yo le dije, no, papi, un verdad, tip que nosotros hemos hecho como padres, y que este tema lo podemos hablar libremente en casa, sin ningún tabú. Hemos tenido la puerta abierta en el sentido de que nuestros hijos nos pueden preguntar de lo que sea, cuando sea, a la hora que sea, y vamos a estar ahí para ellos, para responderle. Pero desde pequeños, desde que empezaban a tener, y no se alarmen con la edad que les voy a decir, pero la realidad que nuestros hijos están viviendo hoy en día es que a los 7, 8 años como tarde, la información les está llegando a sus colegios, a sus teléfonos, con sus amigos. Entonces, si tú como padre no pegas primero, adelante, la información que le va a llegar a tu hijo es la errónea y tú quieres ser el primero. Así. O sea, nosotros queríamos ser los primeros que le hablábamos del tema de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando venga un amiguito o una amiguita a contarles, mira, esto es y así es el asunto, ellos pueden decir, no, así no es. Y tengan esa verdad absoluta ellos. Así que les doy ese consejo. Hay muchas maneras de explicarlo sanamente, que vamos a estar hablando de eso. De acuerdo a su edad, de acuerdo a dónde está. Obviamente, de acuerdo a la edad. Muchas veces viene a veces nosotros siempre picábamos adelante, pero si no has podido picar adelante, a veces la curiosidad, a veces viene y te hace una pregunta y el papá no sabe cómo reaccionar o cómo responder. Entonces, si no se lo respondemos ahí, si te está preguntando es porque ya está en la edad. Es porque ya está en la edad y ya hay curiosidad. Eso es una señal. Nosotros a veces ni siquiera esperábamos. En eso Chachi ha sido muy intencional, entendiendo en las etapas en que estaban y qué era lo que se iban a encontrar en el colegio. Por lo general estas conversaciones las teníamos en el verano, siempre. Porque pensábamos qué es lo que se van a encontrar cuando lleguen. Tú no sabes, en la etapa de vacaciones de nuestros hijos, muchos niños están solos en sus casas porque sus padres tienen que trabajar. No sabemos el acceso a información que tienen o con quién van a estar ellos compartiendo que de repente les den información incorrecta. Entonces, para mí es todavía, porque tenemos uno pequeño todavía, siempre como que durante el tiempo del verano tratar de ver, qué es lo que los chicos están viviendo en esta etapa de su vida y de qué manera nosotros los podemos enseñar para que sepan qué es lo que se van a enfrentar en ese próximo año escolar, ¿no? Sí, ¿no? Nosotros contamos incluso con la bendición de que ellos van a un colegio cristiano donde hablan de esto y separan a los varones de las niñas. Yo creo que la mayoría de colegios tienen una clase como Human Growth and Development, Entonces lo hacen desde una perspectiva cristiana, una perspectiva muy, muy buena. Pero nos hemos encontrado también casos de personas que se nos acercan y nos dicen como pastores, ¿usted cree que debo tener esta conversación con mi hijo? ¿Cuál conversación? No, la conversación sobre el sexo. Y el niño tiene 21 años. Y el niño tiene 21 años y le digo, amigo, usted está un poquito tarde para esa conversación. Dígale a su hijo que le explique que tal vez sabe un poco más que usted. Y esto es importante porque... Nunca es tarde, o sea, siempre es lindo ese acercamiento de padre como hijo, ¿no? Pero tristemente ya le pegaron el gol. Sí. Y muy importante, algo que tú mencionas, antes de entrar en el tema, algo que tú mencionas es que cuando nosotros hemos hablado esto con nuestros hijos, no es una conversación, sino hablamos y les decimos, de ahora en adelante hay un canal de comunicación abierto.
Cualquier pregunta que tú tengas, aquí está. Es una conversación constante, que cuando ellos tengan dudas, preguntas, aquí estamos otra vez. No es así que tú llegas y dices, ok, vamos a hablar. Las abejitas, la cosa, pum, le mostraste el videito, esto, y pum, no lo hablamos más nunca. No, esto es una constante comunicación y constante conversación, porque va a escuchar cosas, porque estamos bombardeados hoy por hoy. Que puedan venir y decir, ok, sabes que tengo esta pregunta, vi esto, está pasando esto. Entonces, que ellos puedan venir libremente. Sin, como decimos, sin tabú, sin vergüenza, sin nada. Yo pienso que sí, y obvio, o sea, es que no me quiero adelantar al tema, pero si nosotros entendemos que el sexo fue creado por Dios, entonces no hay nada de morbosidad y cochino, grosero de hablar al respecto, ¿no? Es algo que Dios creó para el ser humano disfrutarlo dentro de los parámetros que Dios nos dio. Lo que no se habla se distorsiona. El enemigo termina distorsionándolo y lo que se distorsiona empieza a causar dolor y no cumple el propósito por lo cual fue creado. Pero bueno, hay dos formas en las que queremos hablar, de dos maneras en las que por lo general las personas ven el sexo y luego cómo Dios lo ve o cómo lo ve la Biblia. La primera es que mucha gente ve el sexo como si fuera un Dios, como si controlara tu vida, como si controlara todo lo que tú haces. Esto lo vemos en Romanos capítulo 1:25. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron los seres creados antes que el Creador. ¿Qué significa eso? Sirvieron sus pasiones. Cuando tú lees el contexto, sirvieron sus pasiones, sirvieron el placer, sirvieron... O sea, el sexo se convierte en el Dios. Y cada vez que el sexo se convierte en un Dios, siempre exige sacrificios. Tú lo puedes ver incluso en el Antiguo Testamento. Habían culturas alrededor del pueblo de Israel que los dioses, tanto la diosa Cera como el dios Baal, habían prostitutas para hacer sacrificios y hacían relaciones íntimas y relaciones sexuales como parte de su expresión de adoración. Pero el máximo sacrificio que exigían estos dioses era el sacrificio de los niños. Era sacrificio de niños recién nacidos que tú tenías que darle a estos dioses. Y estamos en una cultura que hemos hecho del sexo el Dios. El sexo lo controla todo, el sexo dirige todo. Hay una constante lucha por lo del género y entonces no. ¿Por qué? Porque es que yo me siento así y como tú te sientes es lo que determina quién tú eres y no lo que Dios dice que tú eres. Y al final del día pide sacrificios. Me parece curioso que estamos en los tiempos de más libertad en ese tema, pero donde más esclavizados. Me parece curioso que hemos hecho del sexo nuestro Dios y sigue pidiendo el mismo tipo de sacrificio, porque es cuando más se ha disparado los índices de aborto y quieren legalizar el aborto, y ese es el sexo pidiendo su sacrificio. Lo incluso mismo la adicción al sexo también. Exactamente, entonces el sexo cuando tú lo haces tu Dios pide sacrificio. Nosotros conocemos personas donde se ha convertido en una adicción y el sexo como Dios le ha robado a su familia, porque no pudieron ser libres de esa adicción, porque los controló ese Dios. El sexo como Dios les ha robado su trabajo, les ha robado su libertad, su relación con sus hijos. ¿Por qué? Porque lo hicieron. Es una adicción más, es una adicción más. Y entonces, cuando hacemos el sexo, que es como si fuera el placer, de hecho Pablo en 1 Corintios comenta de esto, dice que el estómago de algunas personas son sus dioses, pero el contexto que está hablando del contexto del sexo. De la misma manera, cuando hacemos que el placer que el sexo nos hace sentir. Atención, el placer no es malo y ahorita lo vamos a hablar, es parte del diseño. Pero cuando tú haces de eso lo que controla tu vida, lo que empuja tu vida, lo que te impulsa, y toda decisión es basada en eso, en ese momento se convierte en tu Dios. Y cuando se convierte en tu Dios, controla tu vida. Cuando se convierte en tu Dios, te exige sacrificios. Cuando se convierte en tu Dios, estás esclavizado y no eres completamente libre. Y estás perdiendo, estás sacrificando muchísimas cosas. Entonces, el primer view es ese. Y la primera forma en que la gente lo ve. Y por lo general viene de cuando se te introduce de una manera, por ejemplo, si tu educación o lo que primero que aprendiste acerca del sexo fue porque viste una película pornográfica. Entonces, eso fue tu primer maestro. Entonces, para ti no es lo que Dios representa, sino para ti es control, para ti es simplemente placer. A lo mejor eras muy chiquito y tu mente no entendía qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y luego creces y vas al colegio. Entonces en los colegios empiezan a hablar. ¿Con cuántas estuviste tú? Sobre todo si eres hombre, no sé. Entonces si las niñas es lo mismo. Ya tuviste relaciones, no tuviste relaciones. Yo viví esa presión. Yo viví esa presión hace muchísimos años atrás. No me quiero imaginar ahorita. Pero cuando escuchas eso... En los hombres es muy popular y yo creo que en las mujeres se está volviendo. Pero cuando escuchas eso y ya tú empezaste a tener relaciones,
entonces se convierte en tu identidad, porque tu valor viene con cuántas chicas yo estuve, o si estuve con alguien o no estuve con alguien. Eres machito, como dicen por ahí. Exactamente, eres verdadero hombre o no eres verdadero hombre. A padres que llevan a sus hijos a tener relaciones, yo escuché historias siendo pequeño, a tener relaciones en prostíbulos, porque no querían que llegaran sin saber al matrimonio y tenían que vivir primero la experiencia, no voy a hacer que pasaran el ridículo. Y cuando haces eso, en ese momento, la manera en que es introducido el sexo de esa manera es que el sexo se convierte en tu Dios. La otra manera también es cuando hay abuso sexual. Eso puede producir el sexo como tu Dios porque era muy chiquitico y no sabías qué es lo que estaba pasando. O el sexo como tabú. O el sexo como tabú porque te causó un dolor muy grande. Entonces de esto no se habla. Para mí la raíz de los tabúes es un abuso, un familiar cercano, alguien que tenía que cuidarte, alguien que tenía que amarte, alguien que debería protegerte. Abusó de ti sin tú entender, y siempre que abusan de ti, siempre el abusado se siente culpable. La niña que abusan de ella piensa y dice, fue mi culpa. ¿Qué hice yo para que me hicieran este daño? Seguramente fue la manera en que me vestí, seguramente me malinterpretó, lo que sea. Hay algo en tu cabeza, en la cabeza de esa niña. Sí, generalmente son dos reacciones. O esa persona se vuelve promiscua. Exactamente. O en ocasiones de avoid the opposite sex. Lo evitan. Evitan el sexo opuesto. Porque le causó mucho dolor. Porque le causó mucho dolor. Entonces se convierte en adicto de otra manera. Y hablando de repente, no sé cuándo sale el capítulo que grabamos. Ok. Pero lo bloqueamos. Lo cerramos. Y puede pasar años. Toda una vida y tú no recuerdas que fuiste abusado o abusada. Y reaccionas de alguna manera ante el sexo y tú no entiendes, o tienes problemas en tus relaciones maritales o con tu pareja y tú no entiendes de dónde viene la raíz. Y if you really sí, trata de imaginarte dos personas. Una persona que ve el sexo como Dios y nunca lo hablaron, nunca sus padres lo educaron, sino lo que recibió fue lo que fue en los pasillos o en los lockers del colegio, lo que vio en películas o en internet o en las redes sociales hoy en día. Y otra persona que fue abusada y lo ve como un tabú y no sabe nada al respecto y de algo doloroso. Y un día se casan y llegan a la noche de boda. Él viene a ejercer control, él viene a adorar a su Dios. Y ella no quiere saber nada de eso. Conocemos casos igual de personas, al dolor le causa demasiado dolor. Conocemos casos de parejas que en la luna de miel no pudieron tener sus relaciones, no pudieron disfrutar de lo que Dios tenía para ellos, porque una de esas personas no podía concebirlo, no podía. Y una vez más, hasta que no te enfrentas a la situación, no sabes cómo vas a reaccionar. Y en la iglesia se ha tratado como tabú. La iglesia no habla de esto. Eso es una realidad. En las casas no se habla, pero en las iglesias no se habla. Es más, hay un libro en la Biblia que se llama Cantar de Cantares, que es un libro hermoso, que por cierto, en la antigüedad los judíos podían leerlo, los varones, después de los 30 años de edad, que podían comprenderlo, porque habla acerca de la intimidad de un hombre con una mujer, su esposo y su esposa, pero hemos tratado de poner que son metáforas y que está hablando de cuando no es extremadamente claro lo que está hablando, lo que nos deja saber que Dios está en el asunto, Dios lo creó, Dios lo inventó. Incluso es un tema que también tratamos cuando tenemos la oportunidad de darle un prematrimonial a parejas. Es uno de los temas que estudiamos con la pareja, ¿no? Hacemos una sesión que se siente incomodísima, y tú ves la cara, ellos nos dicen a nosotros, ¿están ustedes incómodos? Nosotros nos incomodamos también, porque hablar con otra, pero ya lo hemos hecho, hemos conversado tanto del tema con varias parejas, y la razón por la que lo hacemos incómodo es para que ellos comiencen a hablar, que ellos comiencen a conversar, porque es cuando estás ya casado, tienes que conversar acerca de este asunto para poder sanar cosas, para poder ver qué funciona, qué no funciona. Y es súper incómodo. Entonces, el prematrimonial que nosotros usamos es una pregunta bien así como que, espérate, ¿qué es eso? Y entonces, conteste. Y es bien gracioso. Pero es liberador, es liberador porque es algo que todo el ser humano hace, que Dios creó. Y hablamos del ayuno, hablamos de la oración, hablamos de cualquier otra cosa que podemos hablar, hablamos de cómo resolver conflictos, de cualquier cosa en los prematrimoniales, y de repente no. O sea, si es una parte importante del matrimonio y no se trata. Así mismo. Entonces, el sexo como Dios destruye tu vida, el sexo como tabú destruye tu vida. Ambos llevan a lo mismo, llevan a vergüenza, llevan a destrucción, llevan a muerte. Pero ¿qué dice Dios que es el sexo? El sexo es un regalo. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, esto está en el segundo capítulo de la Biblia. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser una
sola carne. Cuando ahí Dios está pensando en sexo, no está pensando en otra cosa, es la intención de Dios. Esto es Dios diciendo, serán una sola carne. Puedo hacer una pequeña pausa. Y si tú le das este enfoque que estamos hablando ahorita, en el momento que a ti te toca hablar con tus hijos, es liberador. Ellos lo van a comprender y van a entender que el sexo es algo que solamente Dios creó para tu esposo y tu esposo. Y es algo precioso, lindo, es un regalo que Dios le dio a la pareja y le quitas el morbo, le quitas el daño, le quitas el tabú, o sea, no hay por qué no hablarlo. Sí, es algo que Dios creó para la procreación y para la diversión y la satisfacción de la pareja y del matrimonio. Además, cuando dice que la Biblia dice que Adán conoció a Eva y tuvieron a su hijo, ese conocer es ese momento de intimidad. Y también aquí dice, serán una sola carne, serán uno solo. Ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y yo creo que es eso, a veces no lo conversamos porque sentimos vergüenza. Yo creo que el pecado no solamente distorsionó nuestra relación con Dios, sino distorsionó nuestra relación el uno con el otro y distorsionó nuestra visión de lo que es la sexualidad. O sea, es simplemente no necesitamos sentir vergüenza. O sea, y aquí hay una de las cosas que quiero resaltar aquí es esto de una sola carne. O sea, tienes que entender que el acto de la intimidad entre una pareja es mucho más que físico. Es un asunto espiritual. Es mucho más que físico. Te conviertes en uno con esa persona. Escúchame, y llega un momento, o sea, está comprobado, los neurólogos dicen que en el momento que las personas están teniendo intimidad, se despiertan o se disparan neuroquímicos, químicos en el cerebro, que producen más intimidad entre esas dos personas, más confianza en esas dos personas, más unidad en esas dos personas. Esto es ciencia. Más vulnerabilidad. En ese momento se empiezan a crear unos nuevos caminos neurológicos en unión entre el uno con el otro en el momento que lo haces. Por eso es que debe ser reservado con la persona que vas a estar el resto de tu vida. Ponte a pensar, ese es el momento de más vulnerabilidad y más intimidad en tu vida. ¿Por qué lo vas a compartir con alguien que no está dispuesto a caminar el resto de tu vida contigo? ¿Por qué lo vas a compartir con alguien que no está dispuesto a soñar contigo juntos y a lograr cosas juntos? ¿Por qué tú vas a compartir lo más vulnerable y lo más íntimo de quien tú eres con alguien que no está dispuesto a luchar batallas contigo, a estar en las buenas y estar en las malas? ¿Por qué uno haría eso? Nosotros tuvimos el privilegio de guardarnos hasta el matrimonio. Nos conocimos bien jóvenes, tomamos la decisión de... Cada uno por su parte. Sí, antes de conocernos habíamos tomado la decisión de guardarnos. Y eso trajo muchas bendiciones en nuestra vida. Pero, ¿qué le podemos aconsejar o decir a las personas que de repente nunca habían escuchado este mensaje de esta manera y han tenido relaciones antes del matrimonio o tienen una adicción sexual? ¿De qué manera lo pueden...? A ver, la Biblia dice que todo el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Que Dios quiere redimir. Redimir significa rescatar. A veces la palabra religiosa es redimir. Redimir significa rescatar, renovar. Que Dios quiere cambiar. Dios quiere cambiar. Si tú fuiste una persona que tal vez has visto el sexo por mucho tiempo en tu vida y lo has visto como un ídolo, Dios o como un ídolo, Dios quiere cambiar eso. Y Dios quiere sanar eso. A lo mejor te toca sentarte con algunas personas, procesar algunas cosas. En este podcast siempre estamos hablando de procesos y que tienes que sentarte. Es tan importante, Pero necesitas tener una persona con quien confesar lo que estás viviendo, lo que estás luchando. A lo mejor viviste un abuso, necesitas sanarlo, pero Dios quiere redimirlo. Si es una persona que ya has tenido relaciones y no has estado guardado para el matrimonio, tal vez es tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante. Conocemos muchas personas que han tomado su decisión con Dios después de, ¿no? Y se guardan hasta que Dios les trae esa persona que tienen para ellos. Porque eso es, y esto es bien, a ver, Dios quiere rescatarlo, Dios quiere redimirlo, Dios quiere hacerte nuevo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que disfrutes de todo lo que es el regalo. Voy a mencionar algunas cosas que el sexo es, porque Dios lo creó. Lo creó, número uno, para procreación. Eso está en Génesis 1:28. Dijo, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Sí? Por eso la distorsión tanto de los géneros que hay, que no produce, no cumple ese propósito de la procreación, de la identidad de género. Otra pequeña pausa. Es que el tema de enseñarle a los niños de esto me emociona mucho porque es un tema liberador
desde pequeño para ellos, ¿no? Darles la información correcta es súper importante. Si tú les explicas a tus hijos la parte de procrear y cómo Dios la creó, que es para eso. Generalmente el niño o la niña te va a venir a preguntar qué es el sexo. Sí, o va a decir cómo nacen los bebés. Se hacen los niños. En el caso de nuestros hijos, nuestro hijo mayor, yo estaba embarazada de Nicolás. Obviamente me iba a preguntar ¿cómo llegó mi hermanito ahí? ¿Cómo llegó? ¿Te lo comiste? Y yo dije, ay, qué lindo. Y yo le digo, no, pues venga, vamos a hablar. Si tienes que dibujar, dibuja. Mira, este es el cuerpo de la mujer, este es el cuerpo del hombre. Esto es lo que tienen los hombres, sus órganos reproductores. Perdón, ustedes me entendieron. Y lo pones de esa manera de que es la creación de Dios. Y Dios lo creó específicamente para eso. Una vez más, le quitas lo morbo, ¿no? Y luego le añades la parte de que es un regalo de parte de Dios. Ya tienes la información correcta para darle a tu hijo. Cuando un compañerito, una compañerita venga al colegio a tratarle de mencionar o mostrar otra cosa, ese niña va a tener la información correcta, va a decir, no, eso no es lo que es el sexo. Así mismo. Entonces, para procreación, pero también el diseño de Dios para el sexo es placer. O sea, ponte a pensar. Dios él es creador, él hubiera dicho, yo quiero que los seres humanos se procreen pestañeando. Y ya pestañamos. O sea, ¿por qué? Porque el placer es parte de ese disfrute. Dios no está en contra del placer. El problema, yo siempre lo digo, es cuando ponemos el placer por encima de la felicidad. Dios. Nosotros a veces pensamos... No, por encima de Dios. Por encima de Dios se convierte en tu Dios. Pero hay personas que dicen, no, es que el placer me da felicidad. No. El placer, si lo pones por encima de tu felicidad, tienes que tomar ciertas decisiones difíciles para ser feliz. Si tú pones el placer por encima de la felicidad, el placer te va a robar felicidad. Si tú pones tu felicidad por encima del placer, la felicidad te va a traer el placer. Te doy un ejemplo. Mi felicidad es tener un matrimonio saludable con mi esposa, con una familia saludable. Pero si un hombre dice, ok, sí, esa es mi felicidad, pero primero va el sexo. Exacto, vi una mujer por ahí que quiere estar, pongo el placer por encima de mi felicidad, voy a perder mi felicidad. No, o incluso hay muchos matrimonios, para el hombre más que todo, no puedo decir que para algunas mujeres no, pero para el hombre, que yo pienso que tiene la sexualidad un poco más despierta, por situaciones físicas, pone eso como prioridad antes de un matrimonio saludable. A veces nosotros hemos conocido matrimonios que están en desastre y piensan que los desastres se acaban solamente cuando tienen relaciones. Ya estamos bien. No trataron nada del tema emocional que está pasando, sino que miden la salud del matrimonio por cómo están en el sexo. Y estamos ahí bien equivocados, porque el sexo en el matrimonio es un resultado de una buena relación. Mismo, es de una comunicación, de una relación y de una conexión. Cuando tienes una visión saludable del matrimonio. Del matrimonio y de lo que es el sexo. Ahora, me gusta este pasaje porque creo que es una representación mía. Proverbios 5:19 dice, gózate o alégrate en la esposa de tu juventud. Y dice, más te vale. Dice que sus caricias te van a satisfacer para siempre. Y esto es bien bonito. Yo lo comentaba el otro día. A ver, cuando yo a veces me reúno con jóvenes que me preguntan una pregunta, ¿pero por qué tengo que cuidarme hasta que me case? ¿Por qué no antes si todos mis amigos lo hacen? Y yo puedo explicarles todo esto, pero hay una que cada vez que se las digo, los ojos se les abren así y dicen, ok. Yo le dije, mira, yo le oré a Dios por una persona que se cuidara para su matrimonio, hasta el matrimonio, y yo me cuidé también. Y hay un beneficio muy grande, y es este pasaje donde la esposa de su juventud, sus caricias todavía me satisfacen. Y es esto, que como yo me casé sin tener relaciones con más nadie en el matrimonio, la única mujer que yo he conocido de esa forma es a mi esposa. ¿Qué significa eso? Que en mi mente yo no me puedo imaginar a ninguna otra mujer así, solamente me la puedo imaginar a ella. Y en el momento que estamos juntos es lo único que imagino. Y lo mismo de regreso. Entonces, ¿eso qué pasa? Que yo sé que en la mente de ella yo no estoy compitiendo con nadie y ella sabe que te ahorra una cantidad de dolores de cabeza. Y un montón de trauma y un montón de cosas. Entonces, cuando yo digo eso, y dicen, ya va, espérate. Ahora, eso sí tiene muchísimo sentido. Y eso viene de cuidar, o sea, proteger eso para ese momento. Ahora, ¿fáciles? No. No es fácil. No es fácil. Y ahí es donde viene lo otro. Donde el próximo, número 1, para procreación, número 2, para placer. Lo otro es para protección. La Biblia dice
en 1 Corintios, dice que no se nieguen el uno al otro, no vayan a hacer, y se refiere a la intimidad, para que no caigan en la tentación de Satanás. Uno de los ataques más fuertes que hoy día se vive en la sociedad es que hay una sociedad extremadamente sexualizada. No hablamos del tema, pero está sexualizada. Tú lo ves, te están vendiendo una llanta y sale una mujer en bikini. Tú dices, ya, espérate, ¿qué tiene que ver la mujer en bikini con la llanta? Bueno, no. nuestro hijo, que está entrando en la edad de la adolescencia, ahora ve algo, un póster, y él dice, mami, pero ¿por qué están así? Como claro, que no tiene una cosa nada que ver con exacto, no tiene que ver una bebida que te estás tomando con una cosa. Y I feel bad. Me siento mal mucho por los varones. Yo que tengo 2 varones, en lo que ellos se tienen que encontrar todo el tiempo afuera, con la vestimenta de las chicas provocativa, con la manera que está la televisión, los cantantes, las películas, las redes sociales. Es un bombardeo tan fuerte que yo creo que entre oración y buena educación podemos llegar y educar a nuestros hijos de la mejor manera para que se guarden, ¿no? Y como matrimonio es lo mismo, como matrimonio es, o sea, si nosotros nos negamos el uno al otro, cuando llega un momento que lo que sentimos es, necesitamos estar, nos protege de esas cosas. Ahora, esto está en un contexto de un versículo que a mí me gusta siempre aclararlo cuando hablo del asunto, donde Pablo está hablando y dice que maridos tienen que entender que el cuerpo de ustedes es de su esposa, esposas tienen que entender que el cuerpo de ustedes es de su marido, y a veces los hombres han mal usado eso para tratar de manipular y obligar cosas, y realmente lo que Pablo está hablando es de algo voluntario, es de yo entiendo que en intimidad yo me ofrezco todo lo que soy. Es un mutuo acuerdo. Exactamente. Y tú entiendes, lo que está queriendo decir es, recuerden que tú cuando están juntos, estás dando una ofrenda de todo lo que tú eres a esa persona, y yo decido ofrendar todo lo que yo soy a esa persona. Entonces, no es para manipular, es simplemente un recordatorio que nos pertenecemos. Uy, sí, porque tristemente hay muchas relaciones donde el hombre manipula. Y le dice a la mujer, no, en la Biblia lo dice, bueno, entonces usemos la Biblia de la manera correcta y en todos los aspectos, hombres, por favor, antes de entrar a esa manipulación. También trae unidad, produce unidad, dice que serán una sola carne, ya hablamos de la neurociencia, y también intimidad. Entonces, eso es un regalo, eso es todo lo que este regalo llamado sexo Dios nos da, que es para el matrimonio. Termino con esta imagen. Supongamos que tú tienes un hijo que le gusta hacer fogatas. Okay. Le gusta hacer chimeneas, prender fuego, hacer fogatas, y tú le enseñas, tienes que usar este tipo de leña seca, tienes que usar estos fósforos para prender la fogata o prender la chimenea. Pero tú también le tienes que enseñar que eso es extremadamente peligroso, que eso es extremadamente, que es un gran beneficio. Que te puede traer calor, te puede ayudar a cocinar. Pero tú la chimenea, el fuego lo haces en el lugar donde se hacen fogatas, nada más. No puedes pasarte de ahí, porque es peligroso. Tienes parámetros. Lo mismo con la chimenea, tú no puedes sacarlo, es allá adentro. No puedes hacer una chimenea en la mitad de tu casa donde no están las condiciones apropiadas. Se te incendia. Lo mismo es con el sexo. Sí, es hermoso, es poderoso, es fuerte, es un regalo, tiene unos beneficios increíbles, pero dentro de los parámetros de Dios, dentro del diseño de Dios, si tú lo sacas de ahí, en lugar de ser de bendición, se convierte en algo. El diseño de Dios es el matrimonio, por si alguien todavía no entiende. Esos parámetros es el matrimonio. Si tú lo sacas de ahí, en ese momento se convierte en algo que produce. Muy peligroso. Qué fuerte. ¿Les gustó el tema? ¿Les gustó? ¿Hacemos segunda parte? No, mentira. Espero que esto les haya servido de mucho, pero como decía Chachi, como decíamos ahorita, Dios quiere rescatar esto. No importa dónde te encuentres, no importa lo que tú hicieron. Escúchame, quiero terminar con esta frase. Tú no eres lo que hiciste. Dios puede redimir eso. Amén. Tú no eres lo que te hicieron tampoco. Amén. Escúchalo bien. Dios quiere redimir eso. Tú eres lo que Dios dice de ti. Tú eres amado, tú eres amada, tú eres restaurado, tú eres restaurada, y puedes comenzar de nuevo, tomando la decisión correcta de la mano de Dios. Así es, así que bueno, qué lindo poder abrirnos y hablar de este tema sin tabús, sin pena, sin nada, y esperamos que les haya servido de gran ayuda, de beneficio para ustedes. Si lo quieres, lo puedes compartir a personas que piensas que lo pueden necesitar, y por supuesto nos vamos a ver la próxima semana con otro tema súper interesante. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.